¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a Dios porque hemos llegado al momento de la predicación y voy a pedirles por favor que preparen sus Biblias allí en el libro de Efesios, por favor. Quiero recordarles que estamos estudiando una serie que tiene como título Es tiempo de sanar. Estamos en el bloque número 5 en el cual estamos hablando acerca del perdón. Hermanos, quiero recordarles una cosa interesante que está pasando hoy en día en el mundo, de hecho, y de allí el título de la predicación de este día, que se llama Los cristianos nos estamos quedando atrás. Han empezado los Juegos Olímpicos, una justa deportiva, hermanos, que tiene ocasión o que ocurre cada ciertos años, en la cual deportistas de todo el mundo, de toda rama en los deportes, se alistan y se preparan, hermanos, con el propósito de poder ir, de poder participar y con la mira de ganar una medalla. En la medida en la que pasen los días, cada uno de los países empezará a acumular medallas de oro, de plata, de bronce, y tarde o temprano va a llegar el momento en el que algunos países o algunos atletas se van a empezar a quedar atrás. Va a llegar el momento en el que determinado país va a ocupar el primer lugar en el medallero y otros van a irse rezagando hasta quedarse atrás. Lamentablemente, ya sea por la condición económica del país, por la condición política, por los recursos con los que se cuentan, por la misma capacidad de los deportistas, etcétera, muchos se van a quedar en el camino y se van a quedar atrás. Hay muchos deportistas, de hecho, que de alguna manera conscientes de que tal vez no tienen muchas oportunidades de ganar, sin embargo van y se regresan a sus países contentos de que han hecho su mejor esfuerzo, de que han dado todo aquello que su capacidad, que su entrenamiento o que su recurso les dio para poder participar, hermanos, en esa justa deportiva, cualquiera que ésta sea. Muchos de ellos pueden decir, bueno, lo intentamos, hice mi mejor esfuerzo, pero no pude ganar, sabía que eso no iba a ocurrir. Eso no pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, en lo que se refiere al perdón, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de ganar. Dios no espera que hagamos nuestro mejor esfuerzo, sino que que tomemos realmente la decisión de llegar en primer lugar. Al hablar del perdón, hermanos, me llamó algo la atención. Me llamó la atención, hermanos, que en realidad el mundo está investigando y está queriendo aprender acerca del perdón, está aprendiendo a perdonar. Si ustedes prenden la radio, escuchan algún programa en la televisión o en algún canal de YouTube que hoy está de moda, que algunos periodistas o comentaristas tengan sus propios canales o leen alguna revista, se van a dar cuenta, hermanos, que se está hablando acerca del perdón. Hay escuelas incluso que están ofreciendo talleres del perdón, que están ofreciendo módulos, que están ofreciendo diplomados, que están ofreciendo información acerca de lo importante, hermanos, que es el perdón. Incluso hablando acerca de este tema, hermanos, yo quise investigar un poquito al respecto y dije, voy a investigar en la web, en el internet, a ver qué se está diciendo acerca de esto. Entonces fui a Google y escribí la palabra perdón. Y me llamó la atención, hermanos, que aparecieron 13.8 millones de resultados. La frase el perdón apareció con 15.2 millones de resultados y la palabra perdonar apareció 13.13 millones o aparecieron 13.13 millones de resultados. Definitivamente, hermanos, ninguno de nosotros tendríamos el tiempo, la posibilidad de poder leer estos millones de resultados, pero esto nos habla de que el mundo está buscando acerca del perdón, que el mundo está tomando conciencia de que perdonar es beneficioso, hermanos, para sanar. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos 13.8, 15.2 y 13.3 millones de búsquedas o de resultados que se encontraron fueron colocados por cristianos que han aprendido a perdonar o han sido buscados por cristianos que están queriendo llevar la delantera, hermanos, en cuanto al perdón?
Lamentablemente hay muchas cosas en la vida cotidiana y en la vida práctica en la que espero, hermanos, de verdad me gustaría equivocarme, que el mundo nos está llevando la delantera. Lamentablemente a veces hay personas que sin tener a Cristo, sin tener un conocimiento definido de Dios como lo tenemos nosotros a través de la palabra, van adelante, y los cristianos, hermanos, sin embargo, nos hemos rezagado. Por eso, hermanos, yo quiero plantear una pregunta. ¿Hemos llegado a la conclusión los cristianos de que si no perdonamos, no sanaremos? Hermanos, o a pesar de saber cómo hacerlo y de tener la ayuda perfecta del Espíritu Santo, nos estamos quedando atrás. Y de allí el título de la predicación: los cristianos nos estamos quedando atrás. Punto número 1, es momento de provocar gozo al Espíritu de Dios. El libro de Efesios capítulo 4 versículos 30 al 32 dice lo siguiente: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste o fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y entonces dice la palabra de Dios: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. Y el apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura da la respuesta o la solución de cómo evitar tener en el corazón amargura, enojo, ira, etcétera, etcétera. Dice: perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, hermana, te quiero plantear algunas preguntas más. ¿Amas a tus padres? Si es que los tienes todavía. ¿Amas a tu mamá? ¿Amas a tus padres? O a lo mejor tú no vives con tus padres, vives con tus abuelos o vives con un tutor. ¿Lo amas? ¿Cómo saber si lo amas? Bueno, quiero preguntarte entonces, ¿qué sientes cuando te das cuenta que le fallaste, que lo defraudaste, que hiciste algo que hoy no lo hace sentirse orgulloso por ti, que lo hace sentirse avergonzado de ver que tú fuiste capaz de hacer aquello que no estaba dentro de los valores o de los principios morales que tu padre te enseñó? Que en tu casa tú nunca viste un ejemplo de lo que tú hoy estás haciendo en tu vida y que sin embargo estás allí. ¿Qué sientes cuando te das cuenta que lastimas a tus padres? ¿No te avergüenza saber que han sufrido o que han llorado por ti, que sufren por ti, que están tristes por ti? Y si tú los amas, ¿qué has hecho cuando te has dado cuenta del dolor que les has causado? ¿Has procurado resarcir el daño? Hay hijos que cuando se percatan del profundo dolor y sufrimiento que han traído al corazón de sus padres, buscan la manera de compensarlos. Por eso hay muchos jóvenes que cuando tienen un trabajo, terminan una carrera profesional o tienen una capacidad económica, le ofrecen a sus padres todos los bienes y todos los beneficios que están a su alcance, porque tratan de compensar todo aquel desgaste, todo aquel sufrimiento que de alguna manera provocaron a sus papás. La pregunta es: ¿nosotros como hijos de Dios estamos conscientes que Dios es nuestro Padre? ¿Estamos conscientes de que si nosotros no estamos perdonando, estamos contristando a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo? Hermanos, si nosotros estudiamos esta palabra contristar en griego, es impresionante saber que el verbo griego lofeo o lopeo es una palabra que es muy expresiva. Porque el verbo griego que se traduce como contristar es una palabra que primero que nada habla de un dolor profundo, habla de un dolor emocional. Es decir, que cuando nosotros, hermanos, no estamos obedeciendo a Dios, estamos pecando. Cuando nosotros, hermanos, no estamos viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, estamos provocando un dolor severo en el corazón de Dios. Cuando no hacemos lo que Dios nos ordena, le causamos una profunda pena. Vamos a recordar el libro de Génesis capítulo 6 versículo 6 y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que habían pasado casi 2000 años desde que Dios había creado al hombre. Le dio la oportunidad de vivir siglos enteros, 300, 400, 500, Matusalén vivió 969 años. Y lamentablemente Dios se dio cuenta que para lo único que la vida le servía al ser humano era para pecar.
Y dice Génesis capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y escuchemos lo que dice, y le dolió en su corazón. Dios es como un padre amoroso, hermanos, que nos mira a cada uno de nosotros, sus hijos, que percibe que no estamos obedeciendo, que no estamos perdonando, que en lugar de sanar, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, nos sumergimos más en la tristeza, en el rencor, en el odio, en la ira, en el resentimiento. Pero hermanos, es tiempo de sanar, es tiempo de ser motivo de gozo a Dios, es tiempo de perdonar, hermanos, a todas las personas que nos causaron daño cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes o incluso ahora de adultos o ancianos. Porque si no lo estamos haciendo, estamos causándole dolor a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo que vive en nosotros y que le gustaría que viviéramos con gozo, con paz, con alegría, con contentamiento, que pudiéramos disfrutar al máximo la vida cristiana. Hermano, hermana, yo te quiero plantear algunas preguntas más. La primera, ¿qué prefieres tener en tu corazón? ¿La paz o la amargura? ¿El enojo y la ira o la sanidad? Definitivamente creo yo que lo que quisiéramos tener en nuestro corazón es la sanidad, es la paz de Cristo, porque no podemos tener lo uno y lo otro. ¿Eres tú alguien, hermano, que está perdonando? Porque si no, hermano, eres tú quien sale perdiendo al abrigar una actitud de falta de perdón. Tu dolor no está dañando a nadie más que a ti mismo, a tu familia. Y a Dios le duele ver que, pudiendo estar sano, decides seguir destruyéndote a ti mismo al no perdonar. Dios quiere agradarse de ti. Así como un padre recibe un abrazo de su hijo con gozo, con alegría, porque ese hijo le trae buenas calificaciones, es un hombre obediente, es una mujer ejemplar, es alguien que en la sociedad contribuye, que no es violento, que no tiene vicios, que no es rebelde, que es productivo, se alegra. Dios quiere agradarse, hermanos, de nuestras vidas al vernos perdonar. Dios quiere sentirse complacido por nuestras vidas, así como se sintió complacido por la vida de su Hijo Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 4 y 5, que el Señor miraba al Padre. Por favor, busquen ese pasaje, Mateo capítulo 17, versículo 4 al 5, que Dios miraba a su Hijo desde el cielo y se daba cuenta que Jesús estaba llevando aquello, la voluntad del Padre, aquello que había determinado antes de la fundación del mundo, que el plan redentor de Dios que había declarado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a la humanidad compuesta por dos personas, Adán y Eva, de que la simiente de una mujer traería la salvación a la humanidad porque daría un golpe mortal a la serpiente, estaba llevando a cabo todo aquello para lo cual él había sido enviado. El Padre se regocijaba y se gozaba de que lo prioritario para su Hijo era hacer su voluntad. Dice Mateo capítulo 17, versículos 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor, Dios el Padre, amaba a su Hijo porque era obediente, porque le provocaba gozo, le provocaba alegría. Me complazco, me agrado, me da gusto, me regocijo en lo que Él está haciendo. Y en virtud de que lo que Él hace es bueno, Él tiene la autoridad para que ustedes lo escuchen. Él tiene la autoridad, la autorización de parte mía para hablarles a ustedes de una manera en la que ustedes lo escuchen. Deben de escucharlo, a Él escúchenlo. Hermanos, ¿quién va a escuchar? El mundo. La gente que no conoce de Cristo, ¿a quién va a escuchar cuando se hable acerca del perdón? ¿A un cristiano resentido, dolido, amargado? ¿O a un cristiano lleno de gozo, de paz en su corazón, que ha perdonado, que está haciendo la voluntad de su Padre? 2. Hermanos, el título de la predicación de este día se llama: Los cristianos nos estamos quedando atrás.
Quiero que pienses en un atleta. Ese atleta se prepara durante muchos años, hace ejercicio y corre o se esfuerza según el deporte que está practicando. Aun cuando sabe que tal vez no tenga todos los recursos, él va y compite, y yo estoy seguro que la mentalidad que tiene es: yo voy a hacer mi mejor esfuerzo porque yo voy a ganar. Y cuando una persona de un país sobresale porque ha ganado medallas, cuando un atleta de quien nadie esperaría algo, cuando un país de quien nadie esperaría nada gana medallas, entonces todo el mundo se entera, sale a la luz pública, es visto como un héroe porque dio su mejor esfuerzo. Él quizás sabía que no podía hacerlo, pero el cristiano sabe que puede hacerlo porque tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, en todas las iglesias tenemos miembros y tenemos personas que no solamente no están haciendo su mejor esfuerzo para perdonar, sino que abiertamente dicen: es que yo no quiero perdonar, no voy a perdonar. Y creemos que estamos agradando a Dios, o que Dios puede entender la dureza de nuestro corazón, cuando esto no es así. Cuando lo único que le estamos originando a Dios es tristeza, dolor en su corazón. 2. Es momento de perdonar totalmente. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 34, hermanos, contiene una enseñanza extraordinaria, impresionante. Dice la Biblia, hablando acerca del Señor Jesucristo, lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, una de las últimas enseñanzas que Jesucristo dio estando en la cruz puede considerarse como una de las enseñanzas más trascendentales, más importantes, más sobresalientes, más impactantes en la vida de Jesús, porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él no nos estaba enseñando a morir, nos estaba enseñando a perdonar. Jesús en la cruz estaba practicando el perdón total. Él estaba siendo cruelmente humillado, martirizado. Él fue objeto de burlas, de humillaciones. Lo habían escupido, le habían arrancado la barba, le habían dado golpes con el puño, le habían colocado una corona de espinas, le habían desgarrado literalmente la piel de su cuerpo. Había pasado por gran sufrimiento, pero en ese momento Él clamó al Padre y les dijo: Padre, perdónalos. Hoy en día, los científicos sociales están descubriendo que el perdón puede ayudar a conducir a la sanidad emocional, incluso física, de las víctimas, pero debe de ser un perdón pleno, radical. Si nosotros tratáramos Al hablar del perdón, si tratáramos de definir o nos preguntáramos si hay tipos de perdón, diríamos que sí, hay muchos, pero yo quiero hablar de 3 en esta ocasión. Primero que nada, se habla del perdón aislado, y este ocurre cuando hay una reducción en los sentimientos negativos en el corazón de la persona hacia quien le ha ofendido. Es cuando hay una reducción en los sentimientos negativos hacia la persona que ha ofendido, pero definitivamente no se produce una reconciliación. 2. El perdón limitado. Ocurre cuando hay una reducción en los sentimientos negativos hacia la persona que ofendió, y por lo tanto la relación se puede restaurar, pero hay una restauración parcial. Es decir, sí te perdono, pero bueno, hay una disminución en la intensidad emocional de la relación, pero no es un perdón absoluto. El tercer tipo de perdón es el perdón total. Ocurre cuando hay un cese total de sentimientos negativos hacia el ofensor y la relación es plenamente restaurada o no. Y yo pregunto, hermano, hermana,
¿Qué tipo de perdón deberíamos los cristianos de practicar? ¿El perdón aislado? ¿El perdón limitado? ¿O el perdón total? Una persona es la que gana la justa, la que llega al podio, la que se lleva la medalla, no la que se quedó atrás, no la que se rezagó. De hecho, esa ya ni sale en la pantalla, ni se enteran, o si acaso es porque fue el último. Si nosotros, hermanos, queremos, en lugar de quedarnos atrás ante un mundo que está aprendiendo del perdón, ante personas que sin tener temor de Dios están perdonando, tenemos que otorgar el perdón total para sanar. Los cristianos debemos de practicar el perdón total, aunque no haya una restauración de la relación, porque hay ocasiones en que realmente no es posible tenerla. Uno debe perdonar totalmente a aquellos con quienes no habrá reconciliación, porque la persona que más sale ganando del perdón es la persona que perdona. Incluso el perdón total se aplica para aquellas personas que han muerto y que nos ofendieron y nunca tuvieron el deseo de relacionarse con nosotros y mucho menos de pedir perdón o sintieron alguna carga. No estoy diciendo que tienes que hablarle a un muerto porque ya no te escucha o poner una silla, como dicen algunos, e imaginarte que está allí y hablarle. No, yo no comulgo con esa idea, que no me parece correcta. Pero lo que sí es correcto es que yo puedo, como cristiano, orar a Dios y decirle: Señor, esta persona cuando vivió me hizo mucho daño y yo hoy todavía vivo prisionero del dolor, de la amargura, del resentimiento, de la sed de venganza. Pero yo hoy tomo la decisión de perdonarlo completamente porque quiero sanar, porque quiero ser libre. Esto es algo que sale del corazón, de la mente del creyente, que es motivado por el Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, hermanos, entonces hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay restauración en mi vida y en las relaciones que yo tengo con los demás. Y si acaso esa persona vive, tal vez algún día puedo, ¿por qué no?, tener una restauración con ella. Hermanos, en un sermón anterior yo prediqué un tema que se llamó perdonar para ser libres. Y aunque yo espero que haya quedado en aquella ocasión claro, yo quiero mencionar ahorita que el único perdón, la única clase de perdón que nos hace libres es el perdón absoluto. Ya sea por algo que nos hicieron a nosotros o alguno de nuestros seres amados. Sea que el ofensor sienta o no remordimiento, o sea que quien nos agravió manifieste o no el deseo de ser perdonado. Nosotros como cristianos debemos de otorgar el perdón absoluto para ser libres. Debemos de desear llegar en primer lugar, de ganar en esa justa, porque podemos hacerlo. Los cristianos no debemos de hacer el mejor esfuerzo, porque podemos ganar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacer aquello que el Señor nos mandó. Quiero que analicemos brevemente, hermanos, las palabras de Jesucristo que acabamos de leer en Lucas 23, 33 al 34. Jesús dijo al Padre: Padre, perdónalos. Jesucristo, hermanos, no simplemente oró al Padre y le dijo: Padre, yo los perdono. Pregunto, ¿habrá alguna diferencia en el hecho, habrá alguna diferencia entre que Jesús hubiese dicho simplemente los perdono y lo que dijo: Padre, perdónalos? ¿Habrá alguna diferencia? Que simplemente haya dicho: Padre, yo los perdono, y que haya dicho: Padre, perdónalos. Déjenme decirles que sí, porque Jesucristo no oró al Padre y le dijo: Padre, yo los perdono, pero los dejo en tus manos. Porque algunos cristianos decimos: bueno, ¿verdad? Aconsejamos a otro, le decimos: hermano, tú perdónalo y déjaselo a Dios. Tú perdónalo, tu tarea es perdonar y déjaselo a Dios. Veladamente, cuando un cristiano dice: bueno, yo lo perdono, pero se lo dejo a Dios, internamente, ocultamente, veladamente, lo que él está deseando en su corazón es: sí, yo lo perdono, pero yo espero que Dios lo castigue, que Dios acabe con él.
Que Dios traiga sobre él un juicio digno de lo que él me hizo. Pero Jesús no oró de esa manera. Él le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se oye bien decirle a Dios: lo dejo en tus manos, o déjaselo a Dios. Pero veladamente esperamos un castigo. Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos. El perdón de Jesucristo fue algo radical, porque cuando Él le pidió al Padre que los perdonaba, sí, no solamente le mostró al Padre que Él los había perdonado, que Él los había liberado de la culpa, sino que le pidió al Padre: Padre, no los castigues por lo que me están haciendo a mí, tu Hijo. No les tomes en cuenta por lo que ellos están, de la manera en la que ellos están abusando. Padre, no apliques tu venganza sobre ellos, perdónalos. Hermanos, si nosotros queremos llegar en primer lugar, queremos ganar esta carrera, necesitamos otorgar el perdón que Jesucristo otorgó en la cruz. Si queremos ser como Cristo, este es el tipo de perdón que debemos de practicar, hermanos, para sanar. Hermanos, la prueba definitiva del perdón total se produce cuando sinceramente le pedimos al Padre que libere de responsabilidad a quienes nos han herido. Incluso, si no solamente nos han herido a nosotros, sino a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros seres amados o alguien que apreciamos. Porque decimos: si me lo hubiera hecho a mí, no hay problema. Si me hubiera ofendido a mí, pero lo hizo con mi hijo, y a mi hijo nadie me lo toca, a mi padre nadie me lo toca, a mi madre, a mí que me hagan lo que quieran, decimos los creyentes o muchas personas, pero a él no, allí sí me van a encontrar. No. La única prueba definitiva del perdón total se produce cuando sinceramente le pedimos al Padre que libere de responsabilidad a quienes nos hirieron. Y si esto no es suficiente, quiero que vayamos a recordar la enseñanza de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. El perdón de Jesucristo fue pleno, fue total, fue radical, fue absoluto. Y Él lo enseñó durante su ministerio y lo terminó practicando en la cruz. Recuerda, en la cruz del Calvario Jesucristo no nos estaba enseñando a morir, nos estaba enseñando a perdonar. ¿No te llama la atención, hermano, hermana, que una de las últimas enseñanzas que Jesucristo dio estando en la tierra fue el perdón? ¿No te dice eso nada? ¿No te enseña eso nada? ¿No te lleva a pensar en lo grave que es que tú y yo no estemos perdonando como Cristo? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. ¿Escucharon? ¿Oyeron que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, dice Jesucristo, yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Solo quien ama a sus enemigos, solo quien bendice a quien lo maldice, solo a quien hace bien a quien lo aborrece, solo quien ora por aquel que lo ultraja y lo persigue, da evidencia de ser un hijo de Dios, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los pecadores, los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? Dice Jesucristo. ¿No hacen también así los gentiles, la gente del mundo? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, qué impresionante, qué radical es la enseñanza de Jesucristo. Dice: no seas como los demás. ¿De qué nos va a recompensar Cristo, hermanos, a los cristianos, si hacíamos lo mismo que la gente que no le temía?
No somos capaces de saludar al hermano que nos ofendió. Le damos la vuelta, lo evadimos, no lo vemos, lo borramos de nuestras redes sociales, no oramos por él, nos molesta escucharlo, nos molesta verlo. Dice el Señor: ¿crees que yo te voy a tomar en cuenta que amas a tus amigos, que saludas a quien te cae bien, pero a los demás los pasas por alto? Dice el Padre. No es así. Tú no estás haciendo nada que te haga merecedor de que yo me sienta complacido por tu vida. Y a veces, hermanos, pensamos que sí. Jesucristo dejó muy claro amar, bendecir, hacer bien y orar por aquellos que nos han lastimado. Pero no solo lo dijo, lo practicó en la cruz del Calvario. Jesús no nos pide hacer algo que Él mismo no haya enseñado y haya hecho. El perdón total y radical no nos va a dejar atrás. Hermano, quiero que pienses en una carrera atlética en la que un competidor se ha quedado atrás. Está cerca la meta y en ese momento le empieza a correr, hace un sprint, va corriendo, saca fuerza, no sabemos de dónde, y de repente los comentaristas dicen, y el participante de tal país, el número tal, ha empezado a correr, ya ha rebasado a uno y está en el otro y aquello, y solamente le faltan unos cuantas carreras, unos cuantos pasos para alcanzar, y rebasa y termina ganando. Y eso hace que la gente en los estadios, bueno, hoy en día con los Juegos Olímpicos y el COVID no creo que están llenos, no van a estar, pero hace que la gente se emocione y se apropie de la victoria y diga: wow, qué padre se puede hacer. Si tú, hermano o hermana, te has quedado atrás en el asunto de perdonar, es hora de que corras para alcanzar esa medalla de oro en el cielo, en la que el Señor diga: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, porque Él ganó la carrera del perdón. El perdón total y radical no nos dejará atrás. La rebeldía sí. El perdón total y radical no nos dejará atrás. La carnalidad sí. Sino que llevaremos la delantera al mundo porque actuaremos de manera antinatural. Más tarde, acompáñenme por favor, el apóstol Pablo enseñó en Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21, lo siguiente. A Pablo le quedó muy clara la enseñanza de Jesucristo. Quiero pensar que Pablo, ¿verdad? Un conocedor de la Escritura, alguien que seguramente, ¿verdad?, al tener contacto con los apóstoles, empezó a conocer las enseñanzas de Jesucristo y él habrá aprendido acerca del perdón. Y lo aprendió también que el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, sí, les da una enseñanza muy semejante a la que dio a los hermanos de Éfeso, a quienes les enseñó algo interesante, a quienes les enseñó que se tenían que perdonar unos a otros, así como Cristo los había perdonado a ellos, hermanos, en Cristo. Y en los Romanos, capítulo 12, versículo 30, Pablo dice: así que, si tu enemigo tiene hambre, no dice llévatelo a tu casa a vivir contigo, pero sí dice dale de comer. Dice: si tu enemigo tiene sed, no dice, ¿verdad? Ahora hazle un cuarto en tu casa, pero dice dale de beber. Porque haciendo esto vas a hacer que su cara le arda de vergüenza. Eso significa la frase: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque una persona dice: ¿cómo es posible? Yo la dañé, la lastimé, la defraudé, y cuando yo tuve hambre me dio de comer, cuando tuve sed me dio de beber. ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la época apostólica mucha gente se convertía al cristianismo al verlos perdonar a quienes los estaban martirizando, hermanos, en los estadios donde llevaban a que los tragaran y los devoraran y los martirizaran, hermanos, ya sean los gladiadores o los leones? La gente decía: ¿cómo pueden ellos perdonarnos por lo que les estamos haciendo? La gente al pie de la cruz escucharía la voz de Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, y entonces dice el versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deja de pensar en lo siguiente: Padre, perdono a mis enemigos, pero los dejo en tus manos. Perdono a quien me agravió, pero te los dejo a ti. No dile al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos. No les tomes en cuenta lo que ellos me están haciendo a mí.
No es natural, hermanos, otorgar el mismo perdón absoluto que recibimos de Dios, y mucho menos orar para que el Señor bendiga al que nos lastimó y peor aún, ayudarlo. Pero qué mejor manera de demostrar la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, que esta. Qué mejor manera de demostrarle al mundo que los cristianos vamos adelante por los valores espirituales que tenemos. Qué mejor manera de que el nombre del cristiano, así como el atleta al subir al podio, ve su bandera ondear, escucha el himno nacional y la gente cantarlo y él regocijarse, así nosotros deberíamos de buscar la manera de que el mundo vea que el cristiano está llegando en primer lugar en el asunto del perdón. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de perdonar absolutamente, totalmente, radicalmente, bíblicamente. Quiero repetir esta frase. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de perdonar absolutamente, totalmente, radicalmente, bíblicamente. Porque cuando nosotros, hermanos, perdonamos de esta manera, eso nos prepara para recibir mayores bendiciones, para llegar en primer lugar, porque entonces estaremos actuando realmente como auténticos cristianos. Hermanos, cuando una iglesia está llena de personas que perdonan, ¿saben ustedes cuál va a ser el resultado? Va a haber un avivamiento. ¿Por qué? Porque estará llena de personas que perdonan. Porque estará compuesta por personas que han decidido librar a su corazón de la amargura, de la ira, del resentimiento. Serán miembros que provocan gozo al Espíritu de Dios, y entonces Dios los va a utilizar para grandes cosas. Hermanos, entrando a la recta final de mi sermón de hoy, quiero plantear una pregunta. ¿Podemos acusar ante las autoridades a alguien que nos dañó, nos defraudó o abusó de nosotros y al mismo tiempo perdonarlo? Claro que sí. Algunos no queremos perdonar precisamente por eso, pero es que él debería de estar en la cárcel, pero es que debería de pagar este delito, pero es que deberíamos de denunciarlo, y a poco si lo perdono tengo que dejar eso. No. ¿Podemos acusar ante las autoridades a alguien que nos dañó, defraudó o abusó de nosotros y al mismo tiempo perdonarlo? Claro que sí. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 nos enseña que nosotros de hecho tenemos que tener cuidado de las autoridades, de los magistrados, porque han sido puestos por Dios para dar el castigo que merece a aquel que ha causado algún daño. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claro que sí, podemos denunciar. Hermanos, los cristianos no solamente debemos de quedarnos en el intento de perdonar, debemos de hacerlo. Podemos denunciar solicitando lo que es justo. El perdón total, absoluto e incondicional no significa que no podemos evitar que alguien siga dañando a otros o que retribuya el pago por algún desfalco, fraude o delito. Ahora, atención, hermanos, perdonar no es una palabra mágica. Si tú perdonas no significa que al instante ya vas a estar sano. No, perdonar no es una palabra mágica que te sana al instante, pero te estabilizará emocionalmente, reducirá tu estrés y tu ansiedad y te preparará para la paz de Cristo. Hermano, es tiempo de sanar, de no seguir quedándose atrás. Hermano, no te mueras odiando, mejor vive perdonando. Es tiempo de sanar, de no seguir quedándose atrás. No te mueras odiando, mejor vive perdonando. Conclusión.
Los cristianos, hermanos, no debemos de ir atrás del mundo en la práctica del perdón, sino muy adelante, porque solo de esa manera el mundo comprobará que en Cristo Jesús hay verdadera libertad, verdadera sanidad, que los cristianos somos personas capaces de hacer algo de manera antinatural, perdonar totalmente, radicalmente, absolutamente, al punto de que somos capaces de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos han maldecido, de hacer bien a los que nos han aborrecido, de orar por los que nos han ultrajado y perseguido, de ser capaces de darle de comer al que tiene hambre y sed y de beber al que tiene sed. Porque es algo que Jesucristo modeló para nosotros. En la cruz Jesucristo no nos enseñó a morir, nos enseñó a perdonar. Que Dios los bendiga, hermanos.